sobre las características de lo que era un chiller, ¿no? Es decir, un sistema de intercambiador o enfriamiento por propano para el gas natural, ¿no? Las preguntas van a ir saliendo entonces, me voy a alistar una hojita a ver quiénes son los que... De igual manera, ¿no? Alguna pregunta, su apellido y me responde, ¿no? Para que yo vaya notando el aprovechamiento de los 40% que tiene, ¿no? Pregunta entonces, ¿para qué sirve un chile? A ver, alguien me responde. Ibáñez Inge. A ver, Eh, es, es para enfriar el gas que entra. Algo así lo entendí. Es para enfriarlo o bajar su temperatura. ¿con qué fin? Bueno, eso sí ya me olvidé. Eso sí. Bueno, sí, sí sé que es para enfriarlo, ¿no? Es ahí me acordé. Ah, pero ¿para qué enfriamos el gas? El gas generalmente enfriamos para obtener líquidos, ¿no? Es decir, condensado. Ah, Entonces, sí, sí, estos sí. equipos, como ustedes están viendo, aquí justamente pueden ver, me habla y me dice que se utiliza para obtener condensados, incluso al mismo tiempo agua, pero bueno, aquí no en gran cantidad, pero sí también al bajar la temperatura, el objetivo principal es obtener condensados y se obtiene también agua, ¿no? Como una forma de deshidratación, se podría decir. Sin embargo, a nosotros nos interesa este chiller porque es capaz de reducir o bajar su punto de rocío del gas natural o de un hidrocarburo, su dew point, y obtener pues los condensados que está haciendo referencia, ¿no? Aquí ustedes pueden leer, dice, los niveles hasta donde se puede deshidratar dependen del propósito o destino que se tenga ese gas. Si yo quiero, perdón, deshidratar, no deshidratar, sino obtener condensado, y considerando de que voy a bajar también agua, o sea, voy a eliminar el agua, y esa agua, bueno, pues va a llegar a límites inferiores a 7 libras, ¿no? Por tanto, estoy también haciendo una deshidratación simultáneamente a lo que es el ajuste del punto de rocío, ¿no? Entonces aquí tienen algunas características, dice, por ejemplo, una corriente de hidrocarburos que trabaja a 1000 psig se suele deshidratar hasta 7 libras de agua por millón de pie cúbico, ¿no? Entonces, una pregunta yo le puedo decir, ¿cuál, qué otro método utilizo para deshidratar el gas natural? Les puedo decir, ¿no? Y ustedes me van a decir, pues, aparte de la deshidratación por tamices moleculares, por adsorción, por absorción, por algún otro método de fraccionamiento, no sé, también el ajuste al punto de rocío mediante los chillers, usted puede deshidratar el gas natural, no en grandes proporciones, pero sí lo puede hacer. Entonces, ahí está la respuesta y la observación a la pregunta que decía, ¿no? ¿Qué Ibáñez es usted? ¿Ibáñez qué? Humanes. Ibáñez Omar ¿Umari? Inge, el único. Sí, Omar. Ah, el Ibáñez único Quispe, es Omar ya. Gabriel. Sí, el Entonces, único Ibáñez. si, si hay dos con el mismo apellido, entonces el otro me dice, ¿no? Ok, continuamos entonces. Ah, les comentaba, ¿no? Vamos a pasar tenemos hasta las 12:45, hasta las 11:15 vamos a pasar, ¿ya? Vamos a hacer un paréntesis para luego retornar más adelante. Bien, continuamos entonces. Aquí también ya habíamos comentado, ¿no? Es decir, la última parte, me acuerdo, les había indicado de que generalmente al bajar la temperatura a temperaturas criogénicas y al ver que el gas natural tiene agua, necesariamente entonces tenemos que utilizar, ups, ¿qué ha pasado acá? Un segundito. Necesariamente tenemos que utilizar, ya les comentaba, un tipo de glicol, porque estoy bajando. Y ustedes saben que ese gas tiene agua, no he hecho una deshidratación. Lo que estoy haciendo es eliminar, no eliminar, sino extraer el condensado de ese gas para que vaya a la deshidratación.
Si yo le introduzco a la torre deshidratadora o torre contactora este gas con alto contenido de condensado, me va a dañar el glicol. Por eso es que necesariamente antes debo hacer un ajuste al punto rocío del gas natural. En este caso ya refiérase a lo que es eliminar el condensado, es decir, extraer el condensado para deshidratar propiamente el gas, ¿no? Entonces, cuando se hace ese tipo de ajuste del punto de rocío, hay bajas temperaturas y el gas, como no es deshidratado, puede formarse hidratos, y aquí es donde ya les comento, debo utilizar la inyección de monoetilenglicol, ¿sí? Entonces ahí está la característica que les comentaba, y eso es lo que hace referencia a este párrafo de esta diapositiva, ¿sí? Ahí están las definiciones en todo caso sobre lo que es el ajuste del punto de rocío dew point de los hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, la ISO, o sea, esta norma, me dice que el punto de rocío de los hidrocarburos se define como la temperatura por encima de la cual no ocurre ninguna condensación de hidrocarburos detectable a una presión especificada. Muy diferente, por eso les digo, esta situación a la convencional definición, ¿no? ¿Qué es el punto de rocío? La primera gota de agua que se forma por presión, al bajar su presión a una temperatura constante, no sé, ¿no? Entonces, no, si hablamos de los hidrocarburos, tenemos que definir este tipo de definición, si ustedes se dan cuenta acá. Otra definición es de la API 14.1, donde similarmente me dice que el punto de rocío, o ajuste al punto de rocío, es la temperatura en la cual los condensados de hidrocarburos comienzan primero a formar un depósito visible de gota en superficie y posteriormente se enfría a una presión constante. Entonces, como pueden ver ustedes, ya definimos, ¿no?, en este equipito, que es un intercambiador, pero en sí lo llamamos, ya ustedes han visto, un chiller, ¿no? En campo, en plantas, ellos dicen, el chiller consta de estas características, dicen, ¿no? Entonces el chiller hace referencia justamente a este equipo, ¿no? El gas ingresa por acá, prácticamente, y se va enfriando totalmente hasta que sale. Pero internamente por acá está entrando el gas propano que va a enfriar estos tubos. Y el gas propano va a volver a salirse, ¿no? Pero ya ha hecho su función de enfriar esta parte por donde está entrando el gas, ¿no?, a través de estos tubos, ¿no? Entonces los intercambiadores, y sale ya en forma líquida. Entonces lo vamos a ver más adelante en unas animaciones que tenemos sobre esto. Reitero nuevamente, entonces, después de la extracción del campo gasífero, el gas natural se procesa para retirar el agua y los hidrocarburos pesados, me dice. Aquí ustedes pueden ver una plantita, si se nota, típica. Sale de boca a pozo de una batería, ¿sí? Se va a una separación primaria, en este caso un separador mecánico, puede ser bifásico para gas y agua, y condensado, porque petróleo no existe, digamos. Y ingresa a esta etapa, ¿no?, donde hacemos la reducción del punto de rocío. Aquí es donde, ya les digo, está el chiller, ¿sí? Aquí le estoy metiendo glicol para que no exista formación de hidratos, porque voy a hacer un enfriamiento total, en este caso, del gas natural, ¿no? El gas natural continúa, si ustedes se fijan, sigue su ruta y enfrío mucho más todavía a través de esta válvula JT, que ya les había comentado, una válvula de Joule-Thomson que aprovecha la expansión de un gas natural para producir frío debido a su incremento o expansión de presión que se tiene. Entonces, al ocurrir el enfriamiento más la expansión que ayudamos a que haya un enfriamiento total, obtenemos condensados en un equipo LTS, ¿no? Low Temperature Separador, o System también llaman, un sistema de separación a baja temperatura. Y nuestro producto justamente es este, ¿ya? El condensado. Entonces, posteriormente continúa el gas, les comento, ¿sí? Continúa el gas, hay una compresión, y este gas aún sigue siendo rico,
¿ya? El gas sigue siendo rico, ahora sí tiene que ir una planta de deshidratación, ¿sí? Entonces tiene que ir a la planta porque ahí ya lo vamos a deshidratar totalmente del agua. Y si existe, bueno, pues algo de condensado, se va a separar de alguna manera, pero estas plantas, ya les comento, si yo le bajo mucho la parte de condensado, que estamos hablando condensado de C2, C3, C4, pero en mayor proporción en C5, disminuye su poder calorífico, ¿no? Entonces debo cuidar de no ser tan exigente en extraer el líquido o condensado del gas natural. Posteriormente ya recién se va con las condiciones para deshidratar totalmente a la especificación de exportación que se necesite, ¿no? Entonces, fíjense, este es lo fundamental, ¿no?, de la extracción de líquidos del gas natural que puede encontrarse en diferentes plantas. Aquí ustedes pueden ver la comparación entre una planta criogénica versus una planta de dew point o de ajuste al punto de rocío o una planta con chiller, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no? A ver, un segundito. Vamos a observar, descartar. A ver, ¿quiénes están presentes? A ver, Carla Chorolque. ¿Qué diferencia puede existir? A ver, ¿alguien me puede indicar entre una planta criogénica y una planta de ajuste al punto de rocío? ¿O quién me puede responder? ¿Está ahí Carla? Se durmió, parece. Sí, yo estoy acá. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Qué tal? ¿Se ubica? Le estoy preguntando la diferencia en una planta criogénica y una planta de ajuste al punto rocío. Rebeca Colque. ¿Está ahí? Sí, Inge. ¿Nada? El, ¿qué A era? ver, Grover Gutiérrez. El punto de rocío era de... Firme, Inge. A ver, ¿alguna idea? Sigo analizando, Inge. Ya, a ver, otra persona. ¿Quiénes están aquí? Son 19. Uno falta, ¿no? Yo conmigo son 19. A ver, Enrique Butrón. Sí, Inge. Tal vez la diferencia entre estos dos es que del ajuste de punto de rocío solo se puede obtener gasolina natural, mientras que en la criogénica se puede obtener tanto GDP como gasolina natural. Está cerca. No, está cerca. Pero ya, sí puede ser. Vamos a anotar puntos. Alguien que complemente eso. Está por ahí, ¿no? Butrón, entonces. Inge, ¿no Sí. sería la planta criogénica el que mantiene la licuefacción, digamos, la gas en licuado? En cambio, en un day point es gas condensado o Gasolina natural, ¿no? Sí. Apellido. Maidana. Maidana. Sí, se complementan estos tres conceptos que dicen sus compañeros. Es correcto, ¿no? Veamos a ver. La planta criogénica es aquella que va a bajar a temperaturas muy bajas, ¿no? Es decir, para licuefaccionar el gas natural. Ejemplo, Río Grande, la planta de licuefacción para transportar el gas natural licuado hasta Copacabana, como ejemplo, desde Santa Cruz. Entonces ahí la planta mínimamente lo que va a hacer es licuefaccionar el gas metano con alguito de etano, propano, para no bajar mucho su poder calorífico. Entonces, ahí ya se utiliza temperaturas muy bajas. En cambio, en la planta de ajuste al punto de rocío o
planta de dew point, lo único que hacemos sí utilizar temperaturas muy bajas, pero no con el fin, digamos, de licuefaccionar. Ahí lo que hacemos, como dijo su compañera Maidana, obtenemos condensados del gas natural, ¿no? Y licuables, líquidos en este caso, no licuables, líquidos, ¿no? Como el C3, C4, o sea, propano en este caso, y gasolina natural. ¿Con qué medios? Ya les decía, con el chile, ¿ya? Mediante refrigeración mecánica. En cambio, en la planta criogénica ya es un proceso donde aplicamos sistemas de turboexpansión o, sí, los turbocompresores que llamamos, ¿no? Turboexpanders más que todo, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia, ya les comentaba, entre lo que es, utilizamos este resaltador, entre lo que es una planta criogénica y la planta de dew point, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice la planta Margarita, ¿qué está procesando? Está procesando gas dulce, es rico y es húmedo. Húmedo, ya les reitero, puede ser el contenido de agua y también contenido de condensado, ¿no? Hay una separación primaria y nos vamos básicamente a hacer el dew point de ese gas, ¿sí? Obtenemos gasolina natural, eliminamos el agua, también por algún método, por aquí abajo, y recién nos vamos pues a la compresión para prácticamente llevarlo a la planta de gas, ¿no? O en su defecto entrar ya aquí a la planta de deshidratación, a los trenes de deshidratación. La planta vuelta grande, como ven ustedes, también tiene la misma cantidad de elementos, es decir, no la misma calidad, ¿no? Rico, dulce, húmedo, ¿no? Igual hacemos una separación primaria, deshidratamos con TEC, en este caso también utilizamos tamices moleculares, pero ahí está la relación, fíjense, ¿por qué utilizo tamiz molecular? Porque voy a hacer un proceso criogénico. Entonces, aquí está, ¿no? La TM significa tamiz molecular. Entonces, tengo que sacar casi toda el agua, porque voy a hacer un enfriamiento a menos 162 grados centígrados o 160 para prácticamente licuefaccionar. Pero, al mismo tiempo, cuando hago la criogenización del gas, al mismo tiempo, como voy a ir bajando gradualmente la temperatura, estoy hablando de, digamos, 5, menos 10, menos 15, menos 50, menos 80, en cierto momento voy a obtener GLP y gasolina natural también. Entonces aquí ustedes pueden ver la diferencia, ¿no? Y después ya nos vamos a la compresión final, ¿sí? Entonces aquí pueden ver ustedes la diferencia entre una planta criogénica y una planta de dew point. Acá quizá en algún momento tendría que venir esto aquí, ¿no? TEC. Nada más, porque al final después voy a hacer una compresión final y demás, ¿no? Aquí la deshidratación tendría que venir, ¿no? La deshidratación. ¿Se entiende esto? A ver, Camacho. Sí, ingeniero, perfectamente la diferencia. Ya, eso es lo importante entonces que consideren lo que es una comparación de una planta criogénica y dew point. En la práctica se tienen que hacer cálculos para esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la temperatura adecuada para el enfriamiento del gas natural de una composición determinada? ¿En qué proporción el propano, aquí viniendo a esta diapositiva, en qué proporción debe circular los volúmenes? Mejor con marcadorcito, no. ¿En qué proporción los volúmenes, ¿sí?, van a circular, en este caso de propano, por este sistemita, ¿no? Ustedes están viendo en color naranja, ingresa el propano, enfría, vuelve a salir, nuevamente vuelve a enfriar, va a una trampita donde se queda algo de, digamos acá del glicol,
lo volvemos a enfriar, otra vez comprimimos y ahí, ¿no? Entonces hay que hacer los cálculos del caudal de ingreso a este chiller. Este chiller también es un diseño del chiller. Por ejemplo, generalmente se hace tesis analizando esto, ¿no? Características y diseño de un sistema de intercambiador intercambiador de energía por refrigeración mecánica, dice, ¿no? Entonces ese tipo de tesis es donde prácticamente tienen que analizar cómo es el diseño, qué caudales, qué características de construcción necesita esto y mediante ecuaciones, fórmulas demostrar, pues no sé, cómo funciona, cuál es la característica y demás, ¿no? La verdad que yo les comento, las tesis que están presentando y defendiendo no son pues, tesis ya de fondo, ¿no? Donde yo les comento, entre paréntesis, una tesis tiene que tener casi en su marco o aplicación teórica, todo tiene que ser cálculos, algo de teoría, no decir como lo estoy indicando en este momento, pero posteriormente tienen que haber cálculos manuales, ¿ya? Escritos ahí. Hemos sacado que el diámetro, que el caudal, la velocidad, el diámetro, los volúmenes, el tipo de concentración del glicol para que ayude a que no exista la formación de hidratos, las características de este propano que va a ingresar, cómo la válvula JT va a ayudar a que enfríe mucho más el líquido que ya, aquí este líquido, el líquido que está saliendo y lo enfría mucho más para que ya se venga a este contenedor donde básicamente ya les comentaba ingresa a una columna, ¿no? Esta por ejemplo es una columna de etanizadora, ¿no? Acá ya sacamos el C3 y por aquí arriba separamos el C2 porque por acá está viniendo, ya les comento, condensado, ¿no? Y ese condensado está arrastrando pues alguito de C1, C2, algo, ¿no? No mucho. Entonces nuestro objetivo acá, por ejemplo, fundamental es obtener C3. Entonces el proyecto de grado, ya les comento, tiene que ser en base a esos cálculos y eso es pues un proyecto de grado de ingeniería, ¿no? Porque yo les comento, son 110 páginas, 80 son teóricas y 5 páginas es de análisis, cálculo y las otras 10 o 15 es evaluación económica y conclusiones. Entonces, no es proyecto de grado, les comento. Entonces, es énfasis en los cálculos. Por eso que ingeniería es cálculos, ¿no? Es ingeniería, básicamente, ¿no? Entonces, aquí está lo que les decía, entra el gas rico, es preenfriado, nuevamente, o sea, una temperatura, si es 90 acá, lo estoy enfriando, será a 60. Me conviene que aquí entre frío, ingresa, y aquí lo enfrío mucho más todavía. ¿Con qué? Con el gas metano. Vuelve a salir frío, prácticamente casi condensado, y acá es donde lo enfrío mucho más por expansión y lo vuelvo mucho más condensado. Aquí hay una trampa, un separador frío, algo de gas que ha arrastrado este condensado, vuelve otra vez a ingresar por acá, ¿sí? O en algún caso directamente se va como gas pobre. Una vez que acá ya está, digamos, el condensado, ya les comentaba, ingresa, puede ser, esto no es obligado, digamos, ¿no? Puede haber distintos diseños de una planta de gas, ¿no? Entonces acá le han puesto una columna de etanizadora para separar el etano, es decir, el C2 acá, que arriba, en un fraccionamiento, esta es una torre de etanizadora, seguramente el C2 vamos a utilizar para alguna otra situación, y después sacamos el C3, aquí habrá C4 también, quizá va a haber C5 también, ¿sí? Y toda la parte de extracción de líquidos que se tenga, ¿no? O isopentanos. ¿Ok? Entonces ahí está lo que les comentaba, ¿no? Las plantas de Point en Bolivia son esas. YPB Chaco tiene Santa Rosa, Percheles, ¿no? Lo más importante para nosotros, Petrobras, es la planta de San Alberto y la planta de San Antonio, que procesa el gas de Sábalo, ¿no? De los Sábalos y aquí de los San Albertos. Repsol, lógicamente Margarita, y alguito en British Gas de este campito que produce poco gas, la vertiente.
y en los donde se tiene gran cantidad, prácticamente son en estos campitos, ¿no? En Río Grande, en Sirari, Víbora y Apacaní. Entonces, la planta de Dew Point de Yapacani, la más conocida hoy en día, ¿no? Y también algunos otros campos que opera Prospector, pero en menor volumen, ¿no? Tacobo, Tajibo, Río Seco y Chaco. Como ven ustedes, son estas las condiciones. A ver, ¿está claro? Ibáñez, ¿está claro? Sí, sí, Inge. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, ya. Ah, ya. A ver, Chorolque. Sí, sí, Inge. Ya. López no entiende. A ver, Gabriel Ibáñez está, Jessica Eslovenia. Sí, Inge, sí estoy. Ya, ¿se entiende entonces? Sí, Inge. Perfecto. Ya. En esta diapositiva ustedes van a poder ver las diferencias, ¿no? ¿Qué plantas en Bolivia cuentan con un sistema de ajuste de punto de rocío, ¿no? Y aquí pueden ver, entonces, tiene un sistema de separación primaria, lógicamente que todas tienen que tener, ¿no? Separación primaria, ¿no? Toditas. Río Grande no la tiene porque utiliza un sistema de linoil, que vamos a ver, es aceite pobre, ¿no? Ya es antiguito ese método. La estabilización. ¿Qué significa estabilización? Estabilización al condensado, es decir, cuando nosotros sacamos condensado C5, todavía está tendiente a volatilizarse, ¿no? O sea, es decir, a una temperatura determinada se volatiliza, es decir, se evaporiza, ¿no? Entonces hay que estabilizar. De ahí que vienen las plantas o torres de estabilización. O sea, acá me dice qué plantas tienen estabilización, o sea, torres de estabilización. Después, torres de deshidratación. A ver, Santa Rosa no tiene, pero tiene una planta de amina. Es decir, alguien me preguntaría, pero ingeniero, ¿acaso no deshidrata? Deshidrata, pero lo hace simultáneamente con el proceso de endulzamiento. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, les comento, San Alberto no tiene trenes me refiero a equipos separados de endulzamiento. ¿Por qué? Porque el gas natural boliviano, ya les comentaba, no es ácido, ¿no? Es decir, es dulce el gas natural boliviano. Sí tiene algo de contenido de CO2, ácido sulfídrico casi nada, podemos decir que menos al 1%, mucho menos todavía, y sí tiene CO2. Por tanto, no es necesario hacer un tren de endulzamiento en San Alberto. Sin embargo, lo hacemos simultáneamente con la deshidratación, el endulzamiento más. Entonces se gana ahí en equipos, ¿no? Y demás. No sé si me dejo entender. ¿Está claro? A ver, ¿quiénes están? Pues no puedo verlos aquí así. A ver, Camacho. Ingeniero, dígame. ¿Se entiende? Yo sí, no sé mis compañeros. No voy presentando. Es que en la presentación no puedo verlos a los que están en, ¿no? Entonces por eso les pregunto. ¿Quién más? Ah, aquí tengo. Robert Choque. Sí, Inge. Ya. ¿Por qué San Alberto no tiene un tren de endulzamiento? Dijo por Respuesta, a el ver. hecho de que no había ácidos, que que nos condensaba creo que no tenía tantos ácidos a lo que entendí. Porque el gas natural, ya les había comentado, es pues dulce, no tiene mucho contenido
de elementos ácidos, ¿no? Como el ácido sulfídrico o el CO2. CO2 sí tiene, por eso es que les decía, hacemos el endulzamiento simultáneamente con la deshidratación. Entonces, por eso que acá yo les comentaba, les decía, alguien me va a decir, pero Santasos, ¿acaso no hace la deshidratación? Porque aquí dice no. Entonces, la respuesta ya les he dado, ¿sí? Y esta ahí dice no. Y aquí sí hace endulzamiento. Entonces, no tiene un tren de deshidratación, pero lo hace, aquí falta explicar bien, lo hace en el endulzamiento o en la planta de amina. Y finalmente, para que ustedes puedan ver, aquí están algunas plantas que tienen o no dew point, ¿no? Carrasco no tiene, Canata no tiene, Santa Rosa sí, Perchele sí, y ahí están, ¿no? Todas. Y compresión, lógicamente todas, ¿no? Porque tienen que, pues, comprimir al sistema de distribución de transporte primario de gas natural para el transporte a los lugares de requerimiento o exportación, ¿ya? Entonces, ahí están las características. Bueno, borraremos a ver esto. ¿Se entiende, no? Si hubiera alguna duda, por favor, dígamela. Inge, Sí. en el caso de Percheles o San Roque, no hace deshidratación ni tiene una planta de aminas. ¿Eso directamente es con el dew point o algo así? A ver, vamos hacia atrás. Percheles, por ejemplo, analizamos Percheles. Separación primaria, sí. Estabilización, sí. Deshidratación, aquí pueden ver ustedes. Correcto, muy buena observación. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál era tu nombre? Vargas ¿Vargas? Quispe Briz. Sí. Vargas Quispe. Y eso quería que pregunten, ¿no? Pero nadie preguntaba excepto Vargas. Entonces aquí dice, Percheles no tiene deshidratación, no tiene amina, no tiene tamices moleculares, eso se refiere a cribas moleculares, y no tiene criogénica, pero como el volumen es poco en Percheles, lo que hacen es, como dice su compañera, el proceso de deshidratación lo hace directamente en una planta o un sistema de ajuste al punto de rocío, como vemos acá, ¿sí? Entonces, no es criogénica, pero sí deshidratamos, sacamos el agua, sacamos el condensado del gas natural y supuestamente en la cromatografía de Percheles no tiene contenido de elementos ácidos. Sí tiene CO2, pero en la proporción que me permite que tenga CO2 para exportación, ¿no? Entonces, son plantas pequeñitas, por tanto, todo el proceso se lo hace en la planta de ajuste del punto de rocío. ¿Está correcto, Vargas? Sí, ingeniero, gracias. Ya, correcto entonces. Como ven ustedes, eso era lo que le comentaba, ¿no? Y aquí está algunas de las especificaciones de exportación. Por ejemplo, me habla acá para el mercado de Argentina, ¿sí? Y también para el mercado interno, ¿sí? Entonces aquí pueden ver, ¿no? Para Argentina, el poder calorífico tiene que ser mínimo 1000. Si yo le saco mucho líquido, es decir, mucho C2, C3, C4, inclusive C5 quizá, no, más que todo C3, C4, va a bajar el poder calorífico. Por lo tanto, Argentina va a decir, le ha sacado todo el C3, C4, ¿no? Tiene que haber algo para darle mayor poder calorífico. En el mercado interno, por eso les decía, el gas domiciliario no tiene mucho poder calorífico, ¿no? Si alguien compite, hagamos una sopita en la mañana, y alguien tiene GLP, una cocina GLP, y el otro competente, o el otro competidor, perdón, tiene una cocina gas domiciliario, pues lógicamente el del GLP va a hacerlo más antes, ¿no? Por su mayor poder calórico, o sea, va a haber la cocción más rápido, el hervor de los alimentos más rápido, al final va, pues, a hacerlo mejor, ¿no? Nitrógeno, ahí pueden ver ustedes, casi la misma proporción. Dióxido de carbono, sí,
un porcentaje 2% mol es lo máximo. Si un gas, digamos, si una planta produce a un porcentaje de 1.2% mol de CO2, ya no es necesario pues que haga deshidratación, o perdón, endulzamiento. ¿Sí o no? Difícil, ya no pues. Si ya está dentro de los parámetros, ¿no? Entonces, eso hay que considerar. Por eso han podido ver en esta otra diapositiva lo que su compañera indicó, ¿no? Ustedes pueden ver acá. No, pero esto sí lo tiene. ¿Ya? Un segundito, a ver, quiero pluma, quiero, ¿ya? Ya ahí ustedes pueden ver también el contenido de ácido sulfídrico, máximo es 5 en ambos casos, contenido de humedad respecto al contenido de agua, me refiero, ¿no? Oxígeno igual, mercurio, que no tiene que tener casi nada, y lo que estamos viendo, ¿no? El gas natural tiene que tener un punto de rocío máximo y mínimo, en este caso, máximo de 7.2 grados centígrados. ¿Ya? Si, digamos, está más o está menos, va a haber formación de condensado, ¿no? Entonces, el gas natural, como gas, ustedes saben bien, está en estado gaseoso, pero lo puedo convertir también a estado líquido el gas natural, pese a que está deshidratado, pero contiene elementos en su cromatografía de C1, C2, C3, C4. ¿Sí? Entonces a eso justamente nos referimos en este caso. No sé si se entiende. A ver, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Dónde están? Aquí creo que están. Michelle Nicole Vega, ¿qué dices respecto a eso? Firme, Inge, de la anterior diapositiva, Sí. indicó que el GLP tiene mayor poder calorífico que el gas domiciliario. También indicó lo que es de lo que ocurre cuando no se tienen componentes ácidos como el ácido sulfídrico. Entonces, y también se presentan en volúmenes pequeños porque son plantas pequeñas, entonces no necesitan pasar por un proceso de deshidratación con TEG, ni pasar por una planta de aminas, ni por tamices moleculares, ni tampoco por una planta criogénica, ya que se lo hace directamente en el proceso de dew point, el proceso de deshidratación. Correcto, También, Nicole. Está bien, sí, Nicole, está entendí. bien. Está muy bien, muy bien. Vega, ¿quieres? Nicole, entendí, estaba notando harto. Nicole Vega, correcto. Estoy anotando el aprovechamiento, no te preocupes. Muy bien, correcto. Lo que Gracias, dice, Inge. dígame. No, gracias, Inge. Perdón. Allá. Entonces, es correcto lo que dice Nicole, ¿no? Es importante, entonces, como ven este capítulo, este análisis del ajuste al punto de rocío al gas natural, ¿no? Y bueno, aquí ustedes tienen, ¿no? Algo de la medición del ajuste al punto de rocío de hidrocarburos es importante para todas estas consideraciones que ustedes están viendo, ¿no? Prevenir hidratos, como me dice aquí, condensados, formación de cristales sólidos y líquidos, es decir, en lo que corresponde al contenido de agua, ¿sí? Y asimismo limitar la existencia de agua para que no haya corrosión. Imagínense que hay agua, les decía, más CO2, va a formar el hidrógeno más el CO2, un ácido carbónico, ¿no? Y ya prácticamente puede corroer la tubería, ¿ya? Entonces son las consideraciones que se debe tener. Bien, esta es una esta es una animación que haré la introducción, luego vamos a hacer un breve descanso y posteriormente vamos a entrar a explicar. Aquí les explico, esta es la planta de Dew Point, ¿ya? La de Yapacaní. Ustedes pueden, si se nota ahí, pueden ver en colores, ya en verde, la gasolina, el gas que está ingresando, el propano que utilizo para qué, para el enfriamiento en el chiller, el gas propano de dónde está circulando, el aceite caliente para qué, para, bueno, pues
calentar en este caso el glicol que está circulando en el chiller y el glicol mismo, ¿no? Como pueden ver ustedes. Entonces, todo esto lo pueden ver. Fíjense, el gas está ingresando a través de un separador, en color amarillo se puede ver. Va a unos intercambiadores de calor. Estos intercambiadores de calor están diseñados en función al volumen que van a operar, en qué medida van a enfriar el gas, ¿sí? Este intercambiador gas-gas me indica que va a ingresar gas y está retornando gas por el mismo, pero hay un intercambio de energía en forma de calor en ambas corrientes. Por eso les decía, si en una corriente, en esta corriente está entrando a 78, a ver, no se ve, vamos a ampliar. Aquí, fíjense, está entrando a 78 grados Fahrenheit, ¿sí? Está entrando. Y el intercambiador lo está reduciendo a 68, o sea, está bajando 10 grados más la temperatura, si ustedes se fijan. Entonces, por eso se llama intercambiador gas-gas, ¿sí? Entonces, ingresa por acá el gas, como ven ustedes, ¿sí? Continúa por este lado, sigue yendo el gas, vamos más a este lado, y recién, ahora sí, ingresa al chiller. ¿Ya? Aquí está, bueno, este es el retorno que lo vamos a ver luego, estamos viendo solamente la parte del gas. Ingresa al chiller, en el chiller está ingresando ya a una temperatura mucho menor, 27 grados, ¿sí? Ingresa, hace sus operaciones y lo que nos interesa es que prácticamente va a salir del chiller otro tipo ya de líquidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el gas propano está circulando por acá, está recirculando, si ustedes se fijan, ¿sí? Esto va a un flare, es decir, es donde la sobrepresión la voy a quemar, ¿no? Y aquí también pueden ver en el chiller el gas propano, ¿no? Está saliendo, ¿sí? Viene acá el gas propano, fíjense, hay un depurador, vuelve a salir el gas propano, hay un compresor, ya habían visto ustedes en la anterior diapositiva, se comprime, todavía se enfría mucho más, hay un acumulador del propano, va a un economizador, donde aquí es donde yo voy a adicionarle la cantidad de propano si es que ha habido una reducción de propano, ¿sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? A ver, Butrón. Sí, Ya. Entonces, acá ustedes pueden ver el economizador donde puedo agregar propano si es que ha habido una reducción y el propano continúa en su volumen y otra vez ingresa. Entonces fíjense, ese es el ciclo del propano, ¿no? Como ya les había comentado, el ciclo del propano, que prácticamente acá, el ciclo del propano, ¿sí? En rojo, y otra vez el ingreso. De aquí la salida, viene este lado, ¿sí? Y se tiene ese sistema. Lo mismo sucede con el glicol. El glicol, vamos a verlo acá. Primero veremos la gasolina aquí, ¿no? Ya una vez que ha salido por este lado el gas prácticamente casi condensado, por este ladito, si ustedes se fijan acá, está viniendo por este lado, acá es ya donde se enfría totalmente, ya lo hemos enfriado con el gas propano, y de acá, si ustedes se fijan, sale la gasolina en color verde, directamente seguimos su proceso, va a un intercambiador, ¿sí? Vuelve a un intercambiador de calor, sale a una temperatura de 150 grados Fahrenheit, entra a una torre estabilizadora de baja, es decir, 2 veces se tiene que estabilizar este condensado. Vuelve acá, hay un reboiler, ¿sí? Que utilizamos como energía para que funcione esta torre, ¿no? Estabiliza la temperatura en este caso, ¿sí? Y lo residual, ¿qué ha pasado? Ahora sí, lo residual, si se fijan, se va como baja presión y otra vez ingresa como retorno, ahí está,
nuevamente al intercambiador, ¿no? A esto me refiero, a la parte de la torre estabilizadora de baja. Y bueno, pues tenemos acá el reboiler, nuevamente continúa el condensado o el líquido a otro intercambiador, estabilizamos la temperatura en un enfriador y finalmente se va al tanque de almacenamiento donde ya hemos estabilizado en una primera parte, en una segunda parte el gas, ¿no? Y el líquido. Acá, si ustedes se fijan, en la torre estabilizadora de alta hacemos la misma situación, un reboiler, vamos al intercambiador y se va a la torre estabilizadora de baja, ¿no? Entonces, de esta manera está funcionando, ya les comento, todo un sistema, una planta, la planta de Pacani. Veamos ahora el sistema de inyección de glicol, en morado, ¿sí? El glicol prácticamente está siendo inyectado, veamos dónde es el ingreso, aquí. Está ingresando glicol al chile. ¿Alguien me puede decir por qué ingresa glicol al chile? A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? A Coyo, Cristian Coyo. Como no está Cristian Coyo. Firma, ingeniero. Se durmió. ¿Cómo está? Firma, ¿Cómo está? ingeniero. ¿Por qué? Hola, ingeniero. Sí, sí, ¿me ha escuchado la pregunta o estaba distraído? Sí, ingeniero, no. Le he escuchado. Ya. ¿Cuál es la ¿Podría respuesta? ser como una especie de refrigerante? No. Les había comentado anteriormente, al chile necesito que ingrese glicol. Esto es glicol. ¿Por qué está ingresando glicol al chile? Para evitar la formación de hidratos. Correcto. Es cierto, ¿no? Y ustedes saben bien que en el chile estoy bajando la temperatura totalmente casi, ¿no? Es decir, hasta que se forme líquido. Entonces va a contener también agua ese gas. Y por tanto, al bajar la temperatura puede formar hidratos. Entonces debo adicionarle glicol acá. ¿Sí? Esa es la respuesta, ¿no? ¿Quién es la...? Inge también, Inge A ver, también es para evitar. un segundo, anotaré. ¿Quién me ha contestado? Vega, Nicole. Nicole Vega. Ah, ya. Sí. Correcto, dos. Sí, me decías... Otra persona me decía... Inge, sí, también podría ser para evitar cavitaciones en las tuberías. No, no, no. Se está confundiendo. ¿Qué es para usted cavitación? Es el taponamiento de la tubería, es más o menos para el, el bajo de reducción de diámetro dentro de la tubería. No. Cavitación prácticamente se dice cuando hay un contenido de condensado en un sistema de compresión. Imagínese que el compresor, ¿ya? O bomba, ¿ya? O motor, está funcionando y tiene condensado internamente. Entonces hay una cavitación, decimos, y no va a haber un adecuado funcionamiento. Pero se refiere justamente al contenido de algún líquido que puede dañar el compresor o la bomba en un sistema de bombeo, digamos, ¿no? Hay cavitación, decimos, se han formado líquidos ahí producto de esto, ¿no? A eso se llama cavitación. Lo que usted dice, digamos, una reducción de diámetro es formación de hidratos en la tubería que me ha reducido el diámetro, ¿no? Entonces la cavitación, eso lo va a verificar después de que hagamos el descanso y me va a decir al volver. ¿Cuál es su apellido de usted? González, Inge. González. Me va a decir qué es cavitación, lo va a ver en el internet y alguien también. Y al volver me van a indicar qué es cavitación, ¿ya? Para puntos.
Terminaremos esto y vamos a ir a un descansito. Entonces, ya está respondida, entra glicol justamente para evitar la formación de hidratos, como dijo Nicole acá, ¿no? Pero ya les comento, ese glicol yo lo recupero acá, no lo pierdo. Entonces, ustedes saben bien, el glicol puedo regenerarlo, y fíjense, el glicol viene este trayecto, va a una torrecita donde voy a prácticamente hacer ese proceso de regeneración, una torre contactora de glicol. Aquí estoy utilizando un reboiler, estoy haciendo un pequeño sistema de deshidratación del glicol, ¿no? Es decir, regenerar el glicol. Entonces, fíjense, sale nuevamente, va a un intercambiador, otra vez va a la bombita, y de la bombita otra vez vuelve al chile. En ciertos pasos utilizo también parte de ese glicol para el intercambiador, a objeto de evitar de que se formen hidratos, porque aquí estoy bajando la temperatura. Luego acá también pueden ver, ¿sí? ¿Ya? Hay filtros de carbón para limpiar el glicol, no se me dañe, no lo arruine. Y como ustedes están viendo, prácticamente este es el sistema, la planta de DuPont de Yapacaní. ¿Ya? Ahí está el tanque de almacenamiento, el reboiler para la torre estabilizadora de alta, el reboiler para la torre estabilizadora de baja. Utilizo el mismo combustible de gas para que funcionen estos reboilers, consumo propio llamo. Y lo que me interesa en esto es obtener esta parte verde, que es el condensado en la planta de DuPont. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? A ver. Inge, Sí, dígame. ¿podría aclararme cuál sería la función de las líneas que están más oscuras del calentador de aceite? A ver, ¿cuál? ¿Gas propano o aceite caliente? No, no está en el índice, son las líneas plumas. Este es aceite caliente, pues este. Sí, Ahí lo sí, vamos a perdón, poner. ese quisiera que me aclare. Está. Estas plumas es el aceite caliente o lean oil llamado. Habían visto ustedes en la planta Carrasco, dice lean oil, dice, ¿no? Lean oil. ¿No? Entonces, justamente utilizo el aceite caliente como, ya les comento, combustible alternativo para que funcionen los reboilers. En una planta de gas, lo importante es ganar energía y no utilizar energía de una que está en la planta. Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, estoy utilizando para ese aceite, lo caliento, sale el aceite caliente, va a un calentador de aceite, continúa ese calentador de aceite, y ese calentador de aceite me va a servir para el reboiler. Aquí ya no ingresa gas, si ustedes se fijan, está ingresando aceite caliente para que funcione este reboiler o ese hervidor del glicol. ¿Se entiende? ¿Cuál era su nombre? Daniel. ¿Daniel qué? Ruiz. ¿Qué tal, Daniel? ¿Se entiende ahora? Sí, muchas gracias. Ya, entonces, muy buena su pregunta de Daniel. Me dice, ¿para qué sirve el aceite caliente? Y ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Es un energético que no lo pierdo, porque como tengo intercambiadores de calor y esos tienen capacidad de calentar algo más, utilizo un aceite que me va a calentar, y caliente lo utilizo para los diferentes equipos, ¿no? Por ejemplo, acá para el servidor de glicol, ¿no? Y también, bueno, solamente para el servidor, como veo acá, y para ambos servidores, ¿no? El servidor de glicol y el servidor o el reboiler para la torre estabilizadora de baja, ¿no? Y también para la torre estabilizadora de alta. Entonces, como pueden ver, utilizo para eso. ¿Sí? Bien, un segundito. Al volver entonces ya vamos a entrar a ver esta plantita en sus características
cada una de sus partes vamos a ver. Como ven ustedes, lo mismo que les he explicado, lo mismo vamos a ir a analizar, el chiller, etcétera, etcétera. Ya, entonces vamos a analizar las características. Esto lo tienen en las diapositivas. Y, a ver, estamos ahorita 11 y 20. Nos veremos 12 en punto, ¿está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Sí. A ver, Sí, Camacho, ahí. No hay problema. Sí, Inge. Ya. Camacho, también. Sí, sí, Inge, no hay problema. 12 en punto. 12 en punto. Entonces, quedamos, va a estar abierto esto, quedamos en la operación de la planta de Punto Rocío y hagamos un descansito. Vayan a meterle su sándwich, no sé. ¿Ya? Sí, gracias. Gracias. Listo, pues ya. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Ya. Gracias.